Kepa Amuchastegui presenta Cuentos de Kepa Amuchastegui, Cañada Abajo o Armero. Todo lo que sé ahora porque al cabo de los años me lo confesó aquella encantadora pareja de viejos entre campesinos y pescadores que desde que tuve uso de razón tomé por mis verdaderos padres. Era que me habían encontrado como fue encontrado Moisés en tiempos mucho más remotos, en un canasto a la deriva sobre las aguas de un remanso del río. La verdad era que don Jeremías y doña Matilde, que así se llamaban los viejos que me habían criado, me habían tratado mientras les duró la vida como si yo hubiera sido el hijo que ellos nunca habían podido tener. Primero, como a los 6 años, si mal no recuerdo, la escuela. Para lo cual doña Matilde, mamá, como yo la llamaba por aquel entonces, a falta de conocer la verdad y porque al fin y al cabo lo era para todos los fines prácticos, mamá Matilde se vio obligada a mudarse conmigo a la casa de una hermana suya allá en el pueblo y dejó que papá Jeremías, que podía haber sido mi abuelo, se defendiera por sí solo en el rancho junto al río. Mamá Matilde quería cuidarme y estar a mi lado para, supongo, no perderse ni un detalle de cómo me iba convirtiendo poco a poco en adolescente y para ayudarme en lo que pudiera. Y aunque al no saber ni leer ni escribir no podía hacerlo como le hubiera gustado, siempre sentí su calor a mi lado cuando lo necesité. No habría sido lo mismo, creo, que pensaba ella, si me hubiera dejado solo con su hermana, tía Mariela, una mujer más preocupada por aparentar frente a sus amigas que por cualquier otra cosa. No habría sido lo mismo porque al fin y al cabo tía Mariela no me había encontrado en un canasto a la deriva, en un remanso del río, porque al fin y al cabo bastante trabajo le daban ya a tía Mariela su marido y sus 5 hijos, por no hablar de la tienda, sin tener que ocuparse además de un niño salido de quién sabe dónde. De mujer pobre pero libre que era con Jeremías su marido, allá en el rancho junto al río, mamá Matilde se convirtió por deseo propio y por estar conmigo en mujer más pobre aún y esclava o casi de su hermana. Al cabo de poco tiempo, recuerdo, era ella quien lo hacía todo, lavar y planchar la ropa de toda la familia, tenderla al sol para que se secara, preparar los desayunos de madrugada, el almuerzo al mediodía y la cena al anochecer, tender las camas, barrer los pisos, quitar el polvo y hasta atender la tienda de tía Mariela cuando ésta se iba a visitar a sus amigas, es decir, casi a diario. Pero, a pesar del cansancio acumulado a lo largo de los años, todavía le quedaban fuerzas para pasar largos ratos conmigo y escucharme como si bebiera mis palabras con deleite cuando le contaba las cosas que había aprendido en la escuela, lo que habíamos hecho, lo que habíamos dicho, los juegos que habíamos jugado, y las vivía con tanta fruición que pareciera como si quisiera vivir mi vida a falta de haber vivido la suya. Cada vez que podíamos, eso sí, no todos los fines de semana, pero sí muchos, y en época de vacaciones, volvíamos al rancho junto al río, donde fuera de corretear las gallinas, ordeñar de mañanita las 2 vacas que teníamos y pescar lo que en su generosidad quisieran darnos las aguas, yo podía pasarme horas enteras escuchando las historias que contaba, que eran como canciones que cantaran papá Jeremías. Siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, como si de una premonición se tratara, sus historias, sus canciones, tenían como protagonista al río. Ese mismo río que me había visto nacer, que unas veces era en sus cantos corriente mansa que llevaba al mar y otras turbulencia ciega que todo lo anegaba.
Si el paso que habíamos dado, si mal no recuerdo, a mis 6 años, del rancho al pueblo, de la playa al borde del río a la escuela, había sido grande comparado con los pasos cortos y cautelosos que habían dado a lo largo de toda su vida aquellos dos seres, el paso que tuvieron que dar cuando terminé la escuela primaria fue todavía mucho mayor. Pues el niño tiene que seguir con sus estudios, les había dicho un día la maestra a aquellos que hasta donde yo sabía todavía eran mis padres. Tiene mucha facilidad y es muy inteligente. Sería una lástima que no lo hiciera. Se decía fácil, pero no era tan sencillo. En el pueblo no había más escuela que la primaria y para estudiar secundaria había que subir a la ciudad. Le vendieron a tía Mariela, cosa que desde siempre había codiciado, el rancho en la playa junto al río y las pocas tierras y las 2 vacas y hasta las gallinas, a cambio de mi estadía en la ciudad y mis estudios. Se lo vendieron todo con la condición de que pudieran seguir viviendo allí de lo que el río y los cultivos les dieran mientras se agotaba el tiempo que les quedaba de vida. Y tía Mariela, recuerdo el brillo en sus ojos como si de un momento a otro fueran a llorar de alegría, aceptó. Ante el notario del pueblo se firmó la escritura que le daba a ella la propiedad de todo lo que hasta entonces había sido de mis viejos y a mí me garantizaba 6 años más de estudios. Creo que a pesar de mis 12 años recién cumplidos quise oponerme. Creo que llegué a decirles a papá Jeremías y a mamá Matilde que no lo hicieran. Creo, pero no recuerdo si lo hice entonces o si a lo largo de los años tomó forma concreta como de haberse dicho algo que apenas se había querido decir. Pero sí recuerdo con certeza porque se me clavaron en el entendimiento por el dolor que me causaron, no cuando las pronunció, sino al poco tiempo, las palabras que me dijo papá Jeremías como si fuera otra de sus canciones, no ya sobre tiempos pasados, sino sobre otros tiempos todavía por venir. Estas tierras no valen nada, mi hijo, me dijo. Deje y verá. Un día de estos llega el río y se las lleva y a nosotros con ellas. En cambio, lo que usted va a sembrar ahí en su cabeza, donde como dice su maestra hay tierra bien fértil, eso no hay agua de río por fuerte que sea la corriente que se lo pueda llevar. Fue de noche. La víspera de mi primer viaje a la ciudad cuando mamá Matilde me lo contó todo. Que yo no era hijo de ellos, mijo, me dijo. Que me habían encontrado abandonado a los caprichos de las aguas del río y que, a falta de que el cielo les hubiera dado un hijo a ellos, me habían acogido como si hubiera sido un regalo de allá mismo. Que nunca habían tratado de averiguar de dónde había salido por miedo a encontrar, y entonces ¿qué? Que los perdonara, me dijo, que todo lo que habían hecho lo habían hecho por mi bien. No vine a entender sus palabras cobardes de mí sino años más tarde, y no porque no hubiera entendido, sino porque no había querido entender. Habría podido decirles como ahora les digo a diario, aunque ya no puedan escucharme, que no tenía nada que perdonarles, que por el contrario, todo lo que podía hacer era agradecerles lo que habían hecho por mí sin ser mis padres, lo que me habían dado, lo que me habían enseñado, estrecharlos entre mis brazos y en ese abrazo gritarles para que no quedara ninguna duda: gracias, gracias, gracias por la vida.
Nunca llegué a hacerlo porque el volcán hizo erupción kilómetros allá adentro, allá arriba en la montaña, y la lava ardiente derritió las nieves perpetuas y junto con ellas y el barro y las rocas y los árboles arrancados de cuajo se precipitó cañada abajo, y el río creció como no lo había hecho sino 116 años antes, y 116 años antes de ese antes, y se llevó hacia el mar el rancho en el playón, y las 2 vacas, y hasta las gallinas, y se los llevó a ellos 2 también. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui, y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.